Buenos días, estamos esperando que se vaya sumando más gente a esta plataforma y ya damos comienzo a esta actividad, ¿sí? Unos minutos nomás. Gracias. Unos minutos más, 2 minutos más y ya damos comienzo a la actividad, ¿sí? A los que ya están en la sala les voy informando eso nomás. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para ser puntuales, vamos dando comienzo a este webinario. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Pablo Orsinoli, soy director de Relaciones Institucionales de UCEMA Pymes, una unidad desde donde nos proponemos de alguna forma contribuir a la profesionalización y a la capacitación y a la formación de empresarios y directivos PYME que hoy tanto la necesitan en un contexto como el actual. Como mensaje parroquial pueden consultar un poco a qué nos dedicamos en nuestra página web en la Universidad del SEMA. Allí van a poder ver un poco qué tipo de cursos y capacitaciones estamos ofreciendo, tanto en formato abiertos como in company. Típicamente nuestras capacitaciones giran en torno a dos ejes puntuales. Por un lado, algunos temas más estratégicos, asociados por supuesto a temas de liderazgo, gestión del cambio, habilidades gerenciales y demás, y algunos que apuntan más a la diaria y al día a día de los decisores de empresas PYME, como por ejemplo temas vinculados con la gestión financiera, impuestos, relaciones laborales, temas vinculados a comercio internacional también, ¿sí? Así que bueno, esa información la pueden consultar en nuestra página web. Dicho esto, les doy la bienvenida, como decía previamente, a este webinario. Es un tema el que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el empleo y las pymes y la gestión del talento en el contexto de las empresas pymes, que es un asunto que reviste mucha importancia para los decisores y para el porvenir de las empresas y la continuidad de las empresas pymes en el mercado. Típicamente se habla de la sostenibilidad de las empresas. Hoy sabemos que de alguna forma el conocimiento, tal como era tiempo atrás, los bienes de capital y de producción definen un poco los niveles de competitividad y de sostenibilidad de las empresas, y en ese sentido entendemos que el talento es quien tiene el conocimiento en el mercado y es necesario que tenga las pymes en el radar como lugares elegibles de trabajo, ¿sí? Así que ese es un poco el paraguas de este webinario. Yo les voy a dar la bienvenida a los tres especialistas que tendremos hoy con nosotros. Son tres referentes del mercado, seguramente a muchos de ellos los conocen. En primer lugar, le doy la bienvenida a Carlos Contino, es socio gerente de CONA Recursos Humanos. Nos acompaña también Andrea Montenegro, que es coordinadora de selección en Pullman, Servicios Empresarios, y Gastón Vilachán, que es gerente de gestión del talento en Grupo Z. A los tres les doy la bienvenida, es un gusto que estén con nosotros
y gracias por hacerse este espacio de participar en un tema que al menos a mí me apasiona. Seguramente a ustedes también, esperemos que al público también le despierte interés. Sin duda por la convocatoria que tenemos, así lo es. Sí, aparte es un tema que no está del todo instalado en la agenda PYME, esto de la gestión del talento, con lo cual vale la pena hacer un doble esfuerzo en ese sentido para comentarles un poco qué es lo que hacen un poco también las grandes empresas y de qué manera las empresas pymes, si tienen la posibilidad de competir por ese activo o ese asset, podrían hacerlo y de qué manera. Dicho esto, pasarles un aviso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos una agenda prevista que va de lo macro a lo micro. Primero vamos a estar hablando con Carlos Contino desde el punto de vista de, bueno, cuál es el escenario del empleo en la Argentina actual, con foco en dos temas en particular. Carlos, si querés, si me olvido alguno, por favor, interrumpime y me lo decís en esta introducción, con foco puntual en, bueno, el escenario de empleo, qué es lo que pueda ocurrir ante una eventual modernización o reforma laboral. Se va a hablar también un poco de los temas vinculados a paritarias y salarios. Andrea Montenegro va a estar hablando de qué manera las empresas podrían llegar a simplificar la gestión de recursos humanos. Sabemos que las pymes tienen un tema, una problemática asociada a esa cuestión en particular y hay herramientas con las cuales pueden verse favorecidas para tal fin. Y Gastón Vilachán, él va a estar hablando puntualmente de gestión de talento, de qué manera las empresas pymes tendrían la oportunidad de posicionarse en la mente de los talentos para buscar aumentar los niveles de competitividad. Ese es el eje conductor. Cada uno de los invitados va a estar hablando unos 10, 12 minutos aproximados. Si se pasan, no hay problema. Y luego vamos a abrir la sala para que los asistentes puedan hacer preguntas. ¿De qué manera van a poder hacer las preguntas? Van a ver que en la botonera, digamos, del Zoom, abajo tienen un chat de preguntas y respuestas. Si están de acuerdo, ahí pueden hacer consultas, comentarios y demás. En mi caso, como conductor y moderador de esta actividad, las recojo y se las transmito a los invitados, de forma tal de hacer esto una conversación lo más, a pesar de la distancia, lo más amena posible. ¿Sí? Esa es un poco la hoja de ruta. Bienvenidos a todos, gracias por estar y no robo más tiempo. Carlos, te cedo la palabra para plantear ese escenario que hablamos detrás de cámara, de cómo lo ves, cómo sería y demás. Así que, Carlos, bienvenido, muchas gracias por Bueno, estar. muchas gracias. Gracias, Pablo. Bien, bueno, acá preparamos alguna información base que vamos a tratar de conversar, como decía Pablo recientemente, lo más rápidamente posible para que haya lugar para preguntas, consulta, interacción y también, obviamente, para la ampliación por parte de algunos de mis colegas que seguramente tienen mucho para decir en esto. Eh, lo que preparamos es esto, un poco vamos a partir de la situación del escenario de hoy, de dónde venimos. Venimos de un escenario de los últimos 3, 4 años de alta inflación, donde ahí tenemos los números, donde se fueron, digamos, desconfigurando la economía para llegar a donde llegamos, el año pasado cerrando acá con 211%, y lo que podemos ver ahí que ya desde en esos años las compañías no estaban en condiciones de seguir al mismo ritmo inflacionario los salarios, por lo tanto, muchos o distintas actividades han perdido en ese trayecto poder adquisitivo, lo que nosotros pudimos colectar a través de un benchmarking que hicimos con algunas compañías, es que en el 2023, sobre una inflación de 211%, apenas en los que máxima pudieron estar ahí, de los relevados, son 190%, y algunos quedaron muy lejos de eso según la actividad de que se trate, ¿no es cierto? Ahora, en el 2024 sucedió lo que sucedió. El primer trimestre fue un trimestre de mucho intercambio, a ver qué hacía cada uno, y cada uno hizo lo que podía. Según la actividad, actividades que se paralizaron completamente, otras que funcionaron a media máquina y otras que de alguna manera se aceleraron. Estimamos ahí que tenemos casi un 72% en lo que va a mayo, y lo que pudimos relevar para el primer trimestre estaba en torno al 46 como mínimo, 57 como promedio y un 62% que dieron las compañías como máximo, ¿no es cierto? Así que seguimos
con deterioro del poder adquisitivo versus la inflación, que sea más alta o más baja, sigue teniendo, digamos, una brecha, un gap entre la inflación y la realidad de las compañías. Para este año 24, las compañías están estimando alrededor de 180-200%. Esto está en permanente revisión, por supuesto, pero había que hacer presupuestos y los presupuestos hechos sobre los meses de febrero y marzo nos dan este tipo de incremento. Perdón, este tipo de IPC. El incremento va a estar, como lo programan, por debajo de lo que está previsto como IPC, por lo cual no hay panorama para que los salarios, digamos, mejoren significativamente respecto de la inflación. Obviamente alguna actualización van a tener, lo vemos en un ratito. La frecuencia de incrementos que va a haber en este 24 desaparece la línea directa con la inflación en términos, digamos, de la alta inflación que tuvimos, y un poco lo que se visualiza es que las compañías van a empezar aquellas que puedan, ¿verdad? Que la actividad se la permita, a dar incrementos cuando supere el 15% del IPC. Es decir, si eso ocurre en 2 meses, serán 2, serán 3 o serán 4, depende del momento en que opere el 15%, ahí se produce, digamos, la posibilidad de mejorar los sueldos o los ingresos del personal. Paritarias difíciles, ¿no es cierto?, pero necesarias. Muchos de ustedes ya las están padeciendo, con algunas con conflictos, con paros, porque la actividad está muy deteriorada y la necesidad de mejorar los ingresos es muy alta. Ahí, digamos, hasta ahora tuvimos mecánicos, tuvimos comercio, bancos, todavía muy confuso rurales, muy confuso, digo, sanidad en algún caso, porque todavía no sabemos si esto es recupero del año pasado o si esto es un mix entre esto que acabo de decir y ya algo del correspondiente al primer cuatrimestre. Así que eso se irá aclarando a partir, digamos, de los próximos meses, y creo que cada uno va a seguir haciendo lo que pueda hacer de acuerdo con su actividad. En búsquedas tenemos niveles operativos, incorporaciones muy planas, muy flat. Estamos, digamos, ahí muy tranquilos, se reemplazan solo los imprescindibles. Y en bandos medio especialistas y jefes y gerentes hay un poco más de actividad en el término de búsquedas permanentes. Bien, ahí está. Este es un pequeño panorama, en el caso nuestro, del relevamiento que hicimos, donde se ve claramente el impacto, digamos, de las búsquedas. Está fuertemente en el área comercial, sea marketing, ventas, distintas posiciones vinculadas a tratar de impulsar la actividad comercial de cada compañía. En la parte industrial, técnica, producción, también, digamos, las compañías están aprovechando este momento donde hay cierta disponibilidad de perfiles que antes eran un poquito más complicados, me refiero a los ingenieros en general. Y por otro lado, la parte de administración contable, que a nosotros nos sorprendió este primer cuatrimestre porque la demanda del área contable era alta, digamos, comparativamente con otros momentos, ¿no es cierto? Y la tecnología, que siempre nos da la posibilidad de tener una demanda que, si bien es más baja que en otros momentos, sigue siendo de las que podemos considerar altas. Bien, acá lo que pusimos fue básicamente, desde nuestro punto de vista y nuestro relevamiento, los sectores que están con algunos con menor actividad y los de mayor actividad. Los de menor actividad más o menos los conocemos, así que me voy a los de más actividad para abreviar un poquito el tiempo. Igual les queda la presentación y vamos a poder distribuirla oportunamente. La parte logística muy activa, lo mismo telecomunicaciones, tecnología, todo lo que es energías renovables, todas estas compañías que se dedican a aerogeneradores y a instalar estos parques, de energía verde, son aquellas que están, digamos, con una demanda relativamente alta. Algo de bancos también, salud, la agroindustria, las desarrolladoras inmobiliarias. Aparentemente todo este tema de los préstamos hipotecarios dinamizó un poco toda esa actividad, y hay en aquellas desarrolladoras que son constructoras a la vez, cierta demanda. Lo mismo compañías de sabores y fragancias, que en nuestro caso se da de esta manera, distribuidores,
acá lo que pensamos es que parte del parate de las ventas tiene que ver con el alto stock que tiene todo el sistema de distribución, no el fabricante, sino el sistema de distribución. Recordemos que una manera, digamos, de ahorrar o digamos, de cuidar un poco los bolsillos de las compañías distribuidoras era acopiar mercadería, me refiero a hierro, siderurgia, neumáticos, etcétera, y ahora los distribuidores están repletos de mercadería y requieren, digamos, de equipos comerciales adicionales o acciones adicionales para poder, digamos, normalizar esos stocks, con la problemática de que compraron a un precio alto y tienen que vender a un precio menor. Así que todo eso es un fuerte desafío para todo ese canal de comercial intermedio. Lo mismo la fintech, bien, varias fintech con actividad, estos préstamos personales, todo eso que se ve, digamos, en el mercado, cerca de las estaciones y de colectivos y de trenes, para los préstamos personales rápidos, pero hay mucha actividad, compañías que financian las compras de motos y todo eso. El e-commerce cada día más acelerado, cada día más dinámico, y eso va de la mano de la logística. Y algunos laboratorios medicinales que tienen gran parte de su cartera en venta de productos libres. Eso, digamos, está, digamos, con cierta demanda. No así los que tienen venta bajo receta, que es otra problemática. Así que más o menos este es el panorama y dónde van a parar, digamos, las búsquedas, los requerimientos. Acá lo que preparamos es una, una miradita sobre las empresas, los perfiles que las empresas están demandando, lo que los candidatos ofrecen o piden, y por otro lado la realidad del mercado. Quizá esto esté alineado un poco con lo que Gastón va a mostrar oportunamente. Nosotros lo que vemos acá en el grupo relevado es que el inglés cada vez ya prácticamente es un requisito de muchos perfiles que hasta no hace poco no lo eran. Con un nivel intermedio hay un 50% de las búsquedas que lo piden, un 36% de las búsquedas de nivel avanzado, y empieza a aparecer todo el tema del chino como un requerimiento de algunos perfiles que requieren inglés, español, chino. Así que se va complejizando los requerimientos de las compañías. La presencialidad es alrededor del 40%, del 100% de las búsquedas, solo el 40% está pidiendo la presencialidad. Lo vamos a ver un poquito después cómo evoluciona eso. Y el 90% de los perfiles IT son remotos, para no decir el 100%. Solamente algunos perfiles de soportes técnicos muy, muy específicos son los que requieren presencialidad. Los demás te cuelgan el teléfono cuando hablas de presencialidad. Bueno, los ajustes de salario, como decíamos antes, van a ser cuando es más 15, las compañías en general tienen esa mirada. Ampliación de, esto y el spread, ahí lo que estamos diciendo, el ancho de las estructuras, la amplitud de las estructuras salariales se está ensanchando, es decir, antes había prácticamente un 50% entre mínimo y máximo, y ahora en algunas compañías están por el 60-65% para dar lugar a que, si el desarrollo no es muy rápido, bueno, tengan posibilidades, digamos, de ir adecuando y con salarios por mérito, por mercado, sin distorsionar las estructuras. Un ingrediente relativamente nuevo es el fit cultural. El fit cultural tiene que ver con esto de que en los procesos se incluya de selección, de búsqueda, todo este tema de los valores que tengan las personas versus los valores organizacionales, y que eso tenga cierto alineamiento, justamente para evitar que las personas se encuentren, o las empresas se encuentren con personas que no están en la misma mirada hacia lo que es el trabajo, el compromiso, la lealtad, el respeto por las personas, la coordinación de acciones, distintos aspectos que las compañías tienen y aspiran ante sus integrantes, ¿no? Otros requisitos, acá tenemos también, agregan la experiencia en la función específica, antecedentes en la actividad, que sean ya, digamos, lo que era antes el título primario, hoy es el terciario o el secundario, título terciario y profesional para los niveles más intermedios altos. SAP, ERP, Oracle, algunos de los grandes software son requisitos, compromiso, cercanía al trabajo, trabajo en equipo, autonomía. Home office con ciertas limitaciones, las compañías están dispuestas a evaluar eso en las posiciones posibles,
y en algunos casos hay hasta requisitos de determinada universidad. Algunos clientes hasta, digamos, tienen las notas de los profesionales. Tenemos 3 clientes que miran una por una cada una de las notas en cada una de las materias de los profesionales, arquitectos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, esto, digamos, es lo que las compañías tienen como mirada en los perfiles. Ahora está el tema de los candidatos, lo que aspiran. Pocos tienen inglés real, ¿no? 3 o 4 días remotos en la solicitud, cierta flexibilidad en horario, además del home office, cierta flexibilidad en los horarios de los días que son presenciales. Más días de licencia, la paternidad y las vacaciones con días hábiles, cercanía al empleo. Hay otro tema acá que es un poquito más, en todo caso, intangible, que es el clima donde van a desarrollarse, qué compañía es, buscan mucho en internet todo el tema del branding employee, así que es importante también todos estos aspectos. El plan de salud cada día, digamos, más vigente, hay, digamos, como una revalorización de este beneficio. Y algo que está llegando ahí un poco tímidamente, la semana laboral de 4 días, en vez de los 5 tradicionales. Para gerentes y directores agregamos el automóvil asignado, el bono anual con más o menos 3 sueldos, más bien más que menos, 3 semanas de vacaciones mínimo y planes de salud vinculados a niveles altos. Ahora, la realidad del mercado es talento especializado, sigue siendo escaso, ¿no es cierto? O sea, hay que buscarlo, talento hay, pero sigue siendo escaso. Empresas del Estado, muchas postulaciones ya de compañías que eran del Estado y están siendo en proceso de reestructuración. Postulaciones múltiples, acá lo que queremos decir son postulaciones de perfiles que no tienen nada que ver con lo que está solicitando, o sea, todo el mundo, digamos, postula su currículum en cualquier búsqueda, cosa, digamos, de ir teniendo algún posicionamiento para futuras búsquedas, imagino. Ingenieros en telecomunicaciones, marketing, abogados, contadores, contables con chino, comerciales de marketing y arquitectos con portfolio de diseño. Ahora los edificios tienen todo un diseño no solo interno, sino también externo, así que hay que estar en línea con esos nuevos requerimientos del mercado, ¿no? Así que entre lo que las compañías piden, lo que los candidatos pretenden y la realidad del mercado, hay que hacer ahí un híbrido entre todo eso y ver lo que es posible. Bueno, un aspecto que se puede hacer en este marco, nosotros, digamos, que recomendamos a algunas compañías, tienen que ver con los beneficios, ir a la compensación total, a renovar el valor por lo que es el empleo, ¿no es cierto? El empleo formal, el empleo de calidad. Y ahí tenemos esto de sostener la obra social. Sabemos que para cada empresa ofrecer esto a la gente cada vez es más costoso. Algunas han cambiado su prepaga, pero creemos que sostener esto va a ser algo vital para poder sostener y reclutar el talento. Viáticos por movilidad, el viático todos sabemos que se está encareciendo y quizá ahí se puede hacer algo, inclusive desde el punto de vista legal. Los gastos de almuerzo, volverán los tickets canasta, los tickets de almuerzo, era una herramienta que servía, era interesante. Después, bueno, la política, por decirlo de alguna forma, y en todo caso la justicia también lo voltearon, pero me parece eso en el mundo, es una herramienta que se utiliza bastante, no es un invento argentino. Valora el home office y realmente se puede dar este beneficio porque es muy requerido, algunas compañías resisten, pero bueno, esto hay que entender que es parte de la nueva época, ¿no? Reintegros por ayuda de estudio puede ser otra herramienta, y los salarios, en términos de salario específicamente, incentivos variables, reconocimientos, bonos, objetivos, etcétera. También un aspecto que impacta al salario, aunque no sea remunerativo, es el tema de la conectividad por el home office que algunas personas, algunas compañías tienen para su personal. Bueno, actualizar ahí periódicamente el importe a valores que realmente sean los costos que tienen, ya que hoy todo lo que es internet, todo lo que es ha tenido costos, perdón, incrementos superlativos. La comunicación, bueno, en términos de comunicación hablamos del acercamiento entre la gerencia, la dirección y la gente, y aquí hablamos de desayunos de trabajo, de comunicación en cascada,
La gestión de clima, como hablábamos antes de Great Place to Work, y el tema de capacitar, desarrollar, seguramente hay muchas acciones más, creo que Gastón va a comentar alguna, así que lo dejamos abierto este tema. Por otro lado, hay ahora todo esto del salario emocional, que tiene que ver con pequeñas, digamos, pequeños beneficios que no tienen valor económico significativo, pero que pueden ser muy valorados por la gente, como es el día de cumpleaños, el asado de familia, las charlas con famosos dentro de la compañía, horario flexible. Hay una pila ahí de 20, 30, las tenemos a disposición si a alguno le interesa conocerlas. Bueno, yo llegué hasta acá, no sé si hay algo, traté de acelerar lo máximo posible. No, muy Eh, bien, Carlos, súper completo el panorama. Me quedé pensando en esto de que mencionabas en relación al acercamiento con la gerencia. Digo, las pymes en líneas generales son empresas donde la cercanía se da, ya que tenemos un auditorio pyme, se da más que en las grandes empresas y es un diferencial, ¿no? A la hora de generar acercamiento con el talento en definitiva. Digo, como para ponderar ese valor en particular. Y muy interesante lo que mencionás a propósito del match o del fit cultural en esta cultura Tinder, en definitiva, entre lo que, lo que demanda el candidato, lo que la empresa puede ofrecer y los perfiles que se demandan, ¿no? Este punto quizá después podemos profundizar un poco. Pero no quiero robar más tiempo. Sigamos con la siguiente presentación de Andrea Montenegro, jefe de selección en Pullman Servicios Empresarios. Andrea, bueno, ya te había dado la bienvenida, te la doy nuevamente, un gusto, y bueno, tu presentación va a girar en torno a de qué manera si es posible simplificar un poco los procesos de recursos humanos en las empresas PYME y qué cosas qué herramientas sobre qué herramientas podrían apalancarse en definitiva. Así que adelante, gracias. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Así que, bueno, en realidad me toca una presentación que estoy justo en el medio, entre la presentación de Carlos con todo el contexto económico, político y social, y después la tendencia que va a presentar Gastón. Así que la propuesta es una propuesta muy simple, muy sencilla para que podamos compartir en esta oportunidad. Y fundamentalmente comprender que el escenario al que nosotros hoy le vamos a dar relevancia y que vamos a conversar está relacionado al contexto en el que estamos viviendo, que estamos atravesando, y qué pueden hacer las pymes y sobre todo gestionar lo que es el área y el desarrollo de recursos humanos. Es interesante empezar con este título de que estamos viviendo una transformación y una evolución. No podemos vivir ajenos a esta realidad que estamos transitando y que estamos viviendo. Y ustedes van a poder apreciar en pantalla cómo se va gestionando y cuál es el desarrollo, o cuál sería el escenario ideal de un departamento de recursos humanos, donde en primera instancia, cuando se desarrolla, tiene una función más orientada a lo que es control y tareas relacionadas a administración de personal, y cómo en un proceso evolutivo, porque en primera instancia las pymes están muy preocupadas por el negocio, por el desarrollo, por las ventas, por el crecimiento, a veces se relega este departamento, y hoy vamos a empezar a ver también cuáles son los costos de quedarnos en una primera fase, donde sería solamente el control, y cuáles pueden ser las oportunidades si empezamos a poner foco que el área de recursos humanos puede estar integrada al negocio. Y cuando hablamos de que esté integrada, significa de poder tener en cuenta todas estas fases. Por ponerle un título hoy, ¿no? Hablamos de fase 1, fase 2, recursos humanos con un perfil estratégico, fase 3, la gestión integrada del talento, y por último, recursos humanos integrado al negocio, y tal como dice la flecha, esto va a continuar evolucionando y esto va a continuar también transformándose. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, y hasta inclusive esto nos permite a todas las empresas tener como una foto, un mapa, para poder analizar hoy dónde estamos. Si yo hablo de gestión de recursos humanos, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde está mi organización hoy? Y fundamentalmente, ¿dónde quiero posicionarme para poder tener un diferencial? Ya sea en el desarrollo o crecimiento de mi negocio, o también observando lo que sucede en el contexto y alrededor.
Y si avanzamos un poco más contestando esta pregunta de cómo posicionar recursos humanos en las pymes, la idea de la presentación de hoy es presentar algo muy simple, muy concreto y muy sencillo. Es decir, estamos en épocas complejas para poder invertir, entonces la idea también es qué está a nuestra disposición y muchas veces tenemos herramientas técnicas y hasta inclusive estrategias que podemos implementar que son de maneras muy simples, muy sencillas, y que la clave está en sostenerlo en el tiempo. Entonces, a veces pensamos en querer generar grandes cambios y nos olvidamos de la base. ¿Qué es lo que le pasa a la pyme generalmente? Vive atravesada por desafíos operativos. Si bien acá hay en pantalla algunas imágenes relacionadas con lo que es recursos humanos, tareas de administración de personal, prevención de riesgos laborales, las incidencias personales, la complejidad del ausentismo y la rotación de personal. Con esto convivimos día a día y con esto estamos planteando soluciones diariamente. La cuestión es, ¿cuál es el costo si mi gestión de recursos humanos está solamente enfocado en lo operativo? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer como líderes de organizaciones también, porque yo puedo programar y trabajar mi día a día, trabajando únicamente con lo operativo, resolviendo urgencias, pero la cuestión es qué pérdidas tengo, qué consecuencias tengo, y lo importante es posicionarnos y darnos cuenta también del gran desafío que tenemos en relación a la estrategia. Muy simple, insisto, poder reconocer y darnos cuenta lo que trajo Carlos, ¿no? Esto de la importancia de trabajar con este fit cultural, los nuevos requisitos que hoy, años atrás, si comparamos, las empresas planteaban sus propuestas y hoy nosotros estamos escuchando lo que quieren los candidatos. Es decir, años atrás tal vez que esto era impensado y hoy es relevante, y hasta inclusive nos pasa con nuestros clientes, de que estamos continuamente en conversación para poder plantear la solución más acorde a esa necesidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos estratégicos con los cuales nos enfrentamos? Primero, comprender que estamos atravesando un cambio de paradigma, que tenemos que trabajar y reconocer que la agilidad y la flexibilidad forman parte de la dinámica de trabajo y que como líderes y como representantes también de las áreas tenemos que estar muy atentos y adaptarnos y hacer lo propio, darle espacio a lo que es el Departamento de Recursos Humanos para que esté integrado al negocio, es decir, a qué me dedico, para qué, y poder contar con el personal y con los candidatos, con los asociados de nuestro lado también para que eso sea posible. Otro desafío, pensar en esto de la contratación de personal. A veces la urgencia nos lleva a perder el foco, a planificar, bueno, ¿cuáles son mis puestos claves? Si tengo cuadro de reemplazo, ¿cómo gestionar esa urgencia? ¿Cómo resolver? ¿Para qué? Para que el proceso productivo continúe, el servicio que yo estoy brindando no tenga ningún tipo de riesgo también. Y el foco esto, cuando hablamos del operativo estamos muy presentes, muy enfocados en el presente, en lo que está sucediendo, y cuando hablamos de las estrategias es importante tener en cuenta que el futuro es clave. Es decir, hoy no considerar lo que va a pasar dentro de un par de este año o los próximos años me quita oportunidad de desarrollo y hasta inclusive me quita la oportunidad de retener a quien hoy están siendo mis talentos. Entonces necesito tener esta doble mirada. Tener muy presente la importancia de datos. Podemos traer un montón de conceptos innovadores, un montón de conceptos nuevos, pero vamos al análisis de datos para poder tener resultados y poder pensar cómo vamos a trabajar estratégicamente, es decir, este pensamiento estratégico de la mano de la diaria con la que estamos viviendo. Y creo que no está acá, pero vale decirlo, que es sostenerlo en el tiempo. ¿Qué significa? Puedo tener el mejor plan, pero si no lo acompaño, no establezco los
los diferentes pasos, no me propongo un programa para poder trabajarlo y que eso se haga posible, también es todo un gran desafío que deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué este tema para las pymes? Porque el mercado laboral con el que nos encontramos y con el que estamos es que las pymes, acá en Argentina particularmente, y si tenemos que hablar en Latinoamérica también, son un pilar fundamental dentro de lo que es y lo que son como generadoras de empleo. Muchos de nosotros también habremos empezado nuestros primeros trabajos en empresas pymes. Creo que quien vive la experiencia de trabajar en una pyme desarrolla un montón de habilidades que lo hacen muy característicos y muy propio, y la verdad es que eso es un valor muy notable a tener en cuenta. Y en este contexto también este tipo de compañías, pequeñas y medianas empresas, hacen enormes esfuerzos, así, enormes los podríamos poner en mayúscula, para competir en un entorno global, ¿sí? Donde tenemos que estar muy atentos a candidatos que deciden hacer su carrera laboral en otra empresa, a candidatos que no aceptan las condiciones que yo le estoy ofreciendo. Entonces, ¿dónde está la cuestión? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El foco hoy está siendo la persona. Entonces, ahí empiezan a cambiar todos mis formas, mis cuestionamientos a los cuales yo ya venía trabajando. Entonces, cuando el foco es la persona, pasa todo esto que comentó Carlos, ¿no? Cómo tener en cuenta todas las variables, todos los beneficios y todo lo que esas características tenemos que tener en cuenta para que podamos posicionarnos mejor en el mercado. Y también como mensaje final es poder coordinar alianzas estratégicas, es decir, acá pueden contar con nosotros tres, por supuesto, para poder desarrollar el negocio y tenernos en cuenta, y creo que también es importante de generar red. ¿Qué significa generar red? Si mi prioridad hoy es el desarrollo del negocio y no tengo gestionado el departamento de recursos humanos, bueno, contar con especialistas, delegar y saber que el especialista en un corto plazo y de manera inmediata me va a poder asesorar, me va a poder brindar las soluciones o hasta inclusive otras posibilidades que no estaba viendo hasta ese momento. Entonces el mensaje final es poder simplificar la gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta que lo operativo convive, pero necesito darle espacio a este desarrollo estratégico del área de recursos humanos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Clarísimo el mensaje. Aparte, me parece muy elocuente desde el punto de vista que típicamente el empresario pyme, cuando uno habla con los número uno, en definitiva, siempre se habla de la agenda del dueño de las pymes. Y normalmente la agenda del día a día en muchos casos opaca a la agenda estratégica y de mediano plazo. Entonces, tener una visión asociada al Departamento de Recursos Humanos y que éste pueda proyectarse en el tiempo, eso es un punto muy, muy interesante. Y a su vez mencionar que me incluyo en esta cuestión, que cuando uno habla de pymes engloba a todas bajo un mismo paraguas y hay grupos y grupos de pymes y hasta uno las podría cartelizar por sectores, en verdad, ¿no? Yo creería que no es lo mismo, a propósito del abordaje de la problemática de recursos humanos o de capital humano o de talentos, que es ahora lo que va a presentar Gastón, no es lo mismo seguramente para una empresa de tecnologías de la información, que no deja de ser pyme, que para una empresa industrial, que también es pyme. Quizá el abordaje de esa problemática es distinta por cuestiones diversas, por cuestiones vinculadas a la generación, si son de primera o de segunda generación, de cómo el contexto impacta en el mindset del número uno. Hay 1000 variables para analizar ahí, pero diste el puntapié inicial, Andrea, así que muy agradecido. Una linda presentación. Vamos a escuchar ahora a Gastón. Quizá Gastón tiene el tema más sexy, que es de qué manera las empresas pyme, qué pueden hacer para posicionarse en la mente de los talentos y ver si es posible competir con las grandes, ¿no? ¿Qué cosas nos puedes contar al respecto, Gastón?
Bueno, muchas gracias, Pablo. Voy compartiendo. Antes que nada, me alegro coincidir en varias de las cosas que voy a decir con la presentación de Andrea y la de Carlos, porque he visto ahí palabras por separado. Creo que todos coincidimos que es flexibilidad y, y desarrollo, ¿no? Em, yo creo que si hoy hacemos una pregunta visualizando la cultura organizacional y cómo hacerla más atractiva, ¿no? Pensamos en cómo captamos el interés de los jóvenes talentos para las pymes. Pero, insisto con esta pregunta, ¿qué es lo atractivo para estos talentos? Yo creo que con las generaciones esto fue cambiando, quizás lo podemos hacer un pequeño ejercicio de introspección entre nosotros, y esto es estadístico, para las generaciones que suelen ser más 45, quizás trabajaban con un objetivo principal de llegar a una vivienda propia, ¿no? Un primer departamento, una primera casa, pero trabajaban con ese objetivo principal. Quizás yendo una generación menos 45, inclusive menos 40, el objetivo principal quizás ya era llegar al primer auto o llegar al primer 0 kilómetro, ¿no? Trabajaban más con ese objetivo. Y obviamente como la situación con el correr del tiempo se fue poniendo más complicada en lo económico, en lo financiero, quizás hoy los jóvenes se ven que ya llegar a una vivienda propia es prácticamente imposible, llegar a un primer auto, un primer 0 kilómetro, quizás es muy difícil de mantener en los gastos mensuales. Entonces, insisto, ¿no? Esto atado a lo que es la flexibilidad, creo que hoy el interés principal de los jóvenes está en viajar o en tener una vida quizás mucho más libre y mucho más flexible. Entonces, lo principal es entender cuál es el motor principal del talento joven. Entonces, si nosotros entendemos que esto está atado, esto es lo que coincidía con André y con Carlos, está atado a la flexibilidad, al poder tener quizás un work-life balance mucho más grande de lo que han tenido otras generaciones. Nosotros tenemos que entender que lo principal es crear un ambiente de trabajo flexible, inclusivo y con un propósito, ¿sí? Y voy con el tema del propósito también porque en las generaciones más jóvenes que la compañía tenga un propósito principal es muy importante, ¿no? Ellos lo entienden como que su trabajo está teniendo un determinado sentido. Quizás nosotros, insisto con esto, nos fijamos más en temas de objetivos nuestros personales, vinculados con remuneración y demás, pero quizás los jóvenes lo ven más vinculado con que la compañía, con que el trabajo en sí tenga un propósito. Como mencionaba antes, con que el tema de los horarios o de la posición que ocupen sea flexible, ¿sí? Que puedan tener este balance de vida personal y vida laboral y obviamente con que sea un ambiente de trabajo inclusivo. Cuando digo inclusivo me refiero a que pueda convivir distintos tipos de pensamiento en un ambiente laboral y ellos eso lo ven como determinada diversidad que enriquece su experiencia. Y como segundo punto, el poder fomentar la innovación y la creatividad dentro del equipo. Para ellos es muy importante poder aportar valor o poder aportar un valor agregado con nuevas ideas, poder traer nuevas cosas a la mesa y que eso sea tomado en cuenta, eh, o si quizás no es tomado en cuenta por algún tipo de imposibilidad práctica u operativa, que por lo menos sea valorado, ¿no? Pero lo principal que tenemos que entender son estos puntos para saber qué mueve al talento joven. Como segundo punto, creo que tenemos que ver cuál es la oportunidad en la vida personal o en la vida profesional que están buscando. Hoy entendemos que las generaciones más jóvenes quieren todo más rápido, ¿no? Tanto en la vida como en la vida personal como en la vida profesional, ascensos, reconocimientos y demás lo quieren mucho más rápido. Los que sabemos cuánto puede llegar a tomar quizás llegar a una posición, una alta posición de directivo, la posición gerencial, los jóvenes lo quieren todo mucho más rápido, entonces es también importante entender esto, pero por otro lado, nosotros ser flexible y quizás ofrecerles programas de desarrollo, de capacitación, sea dentro o sea fuera de la empresa, con esto me refiero a darles su tiempo, y esto va vinculado a la flexibilidad, el tiempo para que puedan capacitarse o tener algún tipo de desarrollo, y obviamente que con eso puedan también enriquecer los conocimientos que van a traer a nuestras compañías y a nuestras posiciones, y en definitiva es el tipo de talento, quizás los tipos de conocimiento que estén necesitando nuestras compañías o nuestras industrias. Les traigo un pequeño caso, que fue el caso nuestro de
del Grupo Z. Les cuento, nosotros estamos conformados por 4 compañías, tenemos alrededor de 15 oficinas a nivel nacional, aproximadamente 230 colaboradores y una planta operativa de una de las compañías que tenemos dentro del grupo que se llama Skinde, es decir, muchos perfiles diversos, ¿no? Hay dentro de esta pequeña presentación, porque tenemos una logística, o sea, un rubro muy duro, Z Capital Humano, consultora de recursos humanos, perfiles mucho más soft, y quizás con edades mucho más jóvenes, una compañía de marketing, ¿no? Perfiles muy creativos y muy a la vanguardia del mercado en cuestión de beneficios o de flexibilidades, y una compañía de limpieza industrial también, quizás un poco un rubro más duro. Ahora nosotros nos hicimos el ejercicio de mirarnos a nosotros y pensar qué es lo primero que tenemos que hacer para poder conectar con el talento joven. Y lo primero que dijimos fue, tenemos que conectar con la tecnología, ¿no? Esto es también parte de lo que yo recomiendo, que las compañías puedan estar conectadas con la tecnología. Cuando digo con la tecnología voy a plataformas, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn, pero hoy el talento también tiene una visión, quizás siendo crítico en su justa medida, quizás una visión muy idealizada de cómo debe ser un empleo, pero no deja de ser la forma en la que lo ven a través de las plataformas digitales, Instagram o LinkedIn. Y esto lo vimos como parte de una estrategia para involucrar a los jóvenes a través de nuestros medios digitales. Entonces empezamos a ver una beta a través de LinkedIn, mostrar cómo es nuestra cultura, mostrar cómo son los profesionales que trabajan en Z Capital Humano, armar webinars para poder conectar con los talentos que estábamos buscando, y esto nos abrió una puerta a dos cosas. Nosotros somos una consultora de recursos humanos, por un lado, a atraer talento interno para nuestras búsquedas propias, y por otro lado, obviamente, atraer talento externo para las búsquedas que manejamos de nuestros clientes. Y con esto dijimos, vamos a ponernos un objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo principal tiene que ser tener, hablando de marketing, ¿no? y de visualización, tener X cantidad de seguidores a través de LinkedIn, pero que conecten directamente con nosotros, ¿sí? Con los cuales nosotros tengamos un ida y vuelta, tengamos un feedback, podamos ayudarlos y de esa manera, insisto con esto, captar candidatos para nuestras posiciones y para la de nuestros clientes. Entonces, en 2022 nosotros teníamos alrededor de 20.000 seguidores, esto hablando del LinkedIn. 2023 llegamos a 35.000 y en lo que va de 2024 estamos en 50.000 y estamos teniendo un crecimiento orgánico en alrededor de un 5% mensual. Nosotros nos pusimos un objetivo de estar entre 3 y 5%, hoy en día estamos al 5%. Entonces, esta fue la forma que nosotros encontramos de conectar con el público más joven, a través de redes sociales. Esta es una acción que no tiene un costo directo, ¿no? Y eso es lo principal también que tenemos que ver. El siguiente paso que dijimos fue, vamos a implementar distintos tipos de encuestas de clima, vamos a relevar necesidades de capacitación y vamos a modificar nuestras evaluaciones de desempeño. Y eso lo implementamos a través de la certificación de Great Place to Work, que la conseguimos el año pasado. Y como compañía Great Place to Work también empezamos a ser atractivos para otro tipo de público más joven, insisto, ¿no? Este público joven que idealiza más o que tiene una mirada distinta de cómo deben ser sus primeros empleos. Pero conseguimos la certificación de Great Place to Work y eso nos llevó a relevar en esto, ¿no? En estas encuestas de clima, en estas necesidades de capacitación, nos llevó a relevar lo siguiente. Dijimos, bueno, vamos a hacer acciones que tengan costo y acciones que no tengan quizás un costo directo. Y acá es lo que hablaba antes Andrea, o lo que mencionaba Carlos. Vimos que era altamente valorado en las acciones, obviamente, que tenían un costo directo, los paquetes de beneficios como gimnasio, plataformas de descuentos, plataformas de comida, prepaga también. La prepaga acá quizás abre un debate un poco más filosófico, porque es un beneficio o es algún tipo, entre comillas, ¿no? Algún tipo de derecho o algo que yo debo dar como un must para conseguir determinado tipo de talento. Pero vimos que también podíamos hacer otras acciones sin costo que estén relacionadas directamente con el tema de la flexibilidad, que es quizás licencias especiales, día de graduación, viernes flex, día
día de cumple, licencia de paternidad extendida y obviamente priorizar el trabajo remoto o el trabajo híbrido, que en nuestro caso lo veníamos haciendo y acá quizás se abre otro tipo de discusión también, pero creo hoy que el trabajo remoto o el trabajo híbrido es indiscutible para acceder o para tener en nuestras compañías determinado tipo de talento, ¿sí? Obviamente acá lo podemos charlar o los invito también a que puedan hacer distintos tipos de preguntas, pero creo que con lo que decía Carlos y con lo que decía Andrea, la flexibilidad hoy es algo que para el talento joven al menos no es prácticamente negociable. Tenemos que aceptar que tienen sus días, que necesitan tener horarios, quizás no comparten la visión o no tienen la cultura que se tenía anteriormente de trabajar hasta X hora o priorizar el trabajo por sobre la familia. Insisto con esto, hoy están buscando un work-life balance o un balance de vida laboral, vida personal. Pero bueno, todo esto parte de lo que es la cultura organizacional, que es algo sumamente difícil de construir o sumamente difícil de cambiar, ¿sí? Y debe cambiar de arriba hacia abajo, obviamente lleva tiempo, pero es necesario en algunos casos modificar la cultura para poder acceder a esto, y creo yo, no sé si coincidimos, pero que cuando una cultura organizacional no está bien construida o no está eh, bien alineada con lo que necesita el negocio, la cultura termina por encima de la estrategia, ¿no? Entonces, creo también que la cultura organizacional es algo sumamente importante para que la estrategia de negocio también pueda tener éxito. Así que, bueno, esto hablando un poco de lo que es talento y de lo que son hoy en día lo que los jóvenes están buscando. Bien, Gastón, muchas gracias por la presentación, también súper elocuente. Como comentario me pareció muy interesante también el hecho que trajeras un caso. Grupo Z, entiendo, no deja de ser una pyme, ¿no? Y has derribado el mito de, hablando con lenguaje un poco académico, por más que estemos en una universidad, siempre se dice en casa herrero cuchillo de palo. Bueno, en el caso de Grupo Z no ha pasado esto, ¿no? Porque están en la búsqueda de posicionarse en la mente de los talentos siendo una empresa pyme. Así que está bueno que lo traigas a colación. Voy a pasarle algunas preguntas, después si quieren hago algunas en particular yo. En particular me parece una muy interesante de Nora, que pregunta concretamente qué pasa con la generación Silver, en definitiva, si resulta atractiva para las empresas pyme o no. Digo, es interesante porque con el sesgo que me incluyo tengo también, uno cuando piensa en talento, y se ha repetido acá en varias ocasiones, lo enfoca puntualmente al talento joven. Y en verdad el talento, yo creería que no es solamente el talento joven, que son los que quizás más foco hacen las empresas con las campañas de marketing y de marca empleadora. Entonces Nora con mucho atino pregunta, ¿qué pasa con los Silver? ¿Van en búsqueda de esos perfiles las empresas pymes? Y en adición a esto, ¿las pymes buscan el mismo talento que buscan las empresas multinacionales o buscan un talento que es distinto? No sé si me explico con esto a lo que voy, pero abro el juego, quien quiera responder, con todo gusto. A ver, me pareció, tomo la palabra, interesante como lo planteó Gastón, y también pensaba en su presentación que las personas también, no hablemos de edad y demás, pero me parece que es un hábito que se empieza a inculcar y hasta inclusive también generaciones tal vez que era impensado pensar en estos beneficios, hoy lo pudieron gozar. Creo que muchos forzados por la pandemia y se pudieron encontrar con muy buenos resultados también. Entonces, primero por la experiencia, por lo compartido con otros colegas, y segundo también por el entorno familiar en el que estamos. Y el contexto también social en el que nos encontramos. Entonces, ¿cómo es tu empresa? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué es gestión? Y ahí empezás a replantearte qué es lo que vos tenés, y bueno, me parece que ahí se puede dar como una dinámica compartida. Y después creo que las pymes ahí son las más disruptivas en esto de poder pensar sin edad en el talento, ¿no? Cuando hablamos de talento me parece que también
como mensaje general, tenemos que sacarnos este preconcepto de la edad, del sexo, sino que darle relevancia e importancia a lo que esa persona puede ofrecer desde su experiencia y hasta inclusive también de su potencial. Nunca olvidarse de eso. Bien, Andrea, Sí, gracias. Carlos. Ah, perdón, dale, dale. Quien quiera, ¿eh? no, perdón. Siguiendo un poco con lo que decía Andrea, creo yo que los talentos Silver me parece que están siendo cada vez más valorados y de hecho creo que tienen muchísimo margen, sobre todo en contextos complejos como los que estamos viviendo en los últimos tiempos. eh, Quizás contextos volátiles, ¿no? Donde se requiere determinada experiencia para poder gestionar o para poder decidir. Me parece que en ese sentido la generación Silver está ganando muchísimo terreno por toda la experiencia que tiene. eh, y creo que pasa en general también, ¿no? Los que hemos estado en contacto con multinacionales, sabemos que los perfiles, por ejemplo, en el sentido de los perfiles argentinos, son muy valorados afuera por la experiencia que tenemos gestionando en contextos de inflación o contextos más complejos. Hoy nos pasa internamente con la generación Silver, que sabemos que ya tiene determinada facilidad para cambiar determinadas situaciones que quizás vivió antes, ¿no? Exacto, gracias, Gastón, muy amable. Carlos, ¿querés agregar algo a esto de la economía silver y demás? Estás muteado. Ya, ahí está. Gracias. Lo que pensaba en esto es que, por lo menos, más que lo que uno piensa, es lo que surge de las experiencias del día a día con candidatos y todo eso, me parece que tiene más valor que el pensamiento propio de uno, ¿no es cierto? El que se va formando. En este caso, lo que veo es que hay interés por la pyme. La pyme, cuando hablamos de la pyme, a veces creemos que es un taller. Y la pyme en general, hay pymes multinacionales en la Argentina que tienen 6 personas y son multinacionales. Son compañías muy automatizadas que tienen alta tecnología y no requieren tanto personal por el tipo de producto, de servicio que dan. Así que cuando hablamos de pyme, la pyme para mucha gente, para muchos candidatos es muy interesante. Primero porque hay mucha personalización de su trabajo y de sus competencias. Y segundo, porque a veces ya pasó por la multinacional probablemente para el talento joven sea muy atractivo, porque bueno, hay mucha carrera por desarrollar, pero llegado a un momento y circunstancias que se pueden dar, donde hay, digamos, el candidato queda fuera de una compañía multinacional, la pyme es un espacio, yo diría, fenomenal para realizarse, porque ya tiene toda esa experiencia, toda ese background que trae de procesos adecuados, certificaciones, que a la pyme le hace mucha falta y que a veces la pyme no puede formar por razones de costo, de aceleración de determinados procesos o de crecimiento. Entonces me parece digamos, la generación Silver tiene oportunidades fantásticas en las compañías pymes, sean nacionales o multinacionales, por supuesto. Bien, buen punto. Hablando con varios empresarios pyme, dueños de empresas pyme, sobre todo del segmento industrial, cuando les pregunté en varias ocasiones si efectivamente competían por el mismo talento que las grandes empresas, me dijo, mira, en verdad yo lo que busco es alguien el talento que me ayude a desarrollar el negocio. Ergo quizá no estaría haciendo foco puntualmente en el talento joven, millennial, típico al cual hacen foco las campañas de las grandes firmas, sino más bien a otro tipo de perfiles. Pero esto solo como dato. En el interín hago una pregunta de Carlos, pregunta si la figura de los colaboradores que fue creada en el DNU tiene posibilidades de salir. Si están de acuerdo, te la dejo a vos, Carlos, y después si quieren vamos por otros. Sí, yo ¿Cuál es creo tu que tiene reflexión al muchas respecto? posibilidades de salir. Obviamente hay oposición, todo esto es muy como innovador, ¿no es cierto? Para nosotros, en otros países existe. Yo creo que tiene posibilidades de salir. En el tema ese de la ley de bases o el decreto original, hay 3 o 4 cosas que son muy, digamos, necesarias para el trabajo en general y para la pyme en particular, como es este punto que acaba de levantar el asistente Carlos, el punto de la prolongación del periodo de prueba a 6 meses y en pymes a 8. Hay este tema de sustituir o reemplazar o tener la posibilidad de reemplazar el sistema indemnizatorio actual por otro similar al del Estatuto de la Construcción.
En fin, a mí me parece que sí, que eso va a salir. Y yo de estas 3, 4 cosas que acabamos de hablar, y me estoy olvidando una, eh, estoy olvidándome de justamente el tema ganancias, que también está dando vuelta. Son 4 patas, digamos, que tienen que salir. El resto veremos qué pasa, ¿no es cierto? Pero me parece que estas 3 o 4 requieren, digamos, de sí, porque van a generar un buen clima para los negocios. Primero por el hecho de que, bueno, rompimos con la historia y con la rigidez. Y segundo, porque son cosas bien prácticas que se pueden implementar mañana, en la relación laboral. Muchas gracias, Carlos. Andrea, Gastón, ¿quieren hacer algún comentario sobre este tema en particular o seguimos con algunas preguntas de acá de los asistentes? Opino lo mismo, me parece que es una oportunidad de cambio también y hay que vivirlo como una oportunidad y una prueba, a ver qué beneficios nos puede llegar a traer. Bien, Totalmente, gracias. Pablo. Gracias, Gastón. Pregunta Eliana concretamente, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrentan los jóvenes en puestos donde la flexibilidad laboral no es posible en la empresa? Yo agregaría esa pregunta, ¿qué desafíos enfrentan esas empresas para atraer a los jóvenes cuando no pueden ofrecer la flexibilidad, ¿no? Ambas cuestiones. Sí, Pablo, yo iba a hacerle el mismo comentario, ¿no? Creo que ahí el desafío lo van a tener más las compañías que los jóvenes, porque me parece que con trabajos tan globalizados como podemos llegar a tener hoy, el joven talento que no encuentra flexibilidad lo busca en otro lado. Creo que el problema quizás lo va a tener la compañía para acceder a determinado tipo de talento que necesita para desarrollar el negocio, ¿no? E insisto con esto, yo creo que todo genera costo, como mostramos antes, o puede ser costo directo o puede ser un costo indirecto, pero podemos llegar a tener costos indirectos que no son altos y podemos ofrecer esa flexibilidad, ¿no? Y creo que cuando uno analiza el retorno de la inversión de ese costo, cuál es la ganancia que podemos tener por dar esa flexibilidad, ¿no? Creo que puede ser mucho más de lo que podemos quizás llegar a perder si no damos un día de estudio, si no decimos, no sé, te pasó tal problema familiar, andá a solucionarlo, nos vemos mañana, no te preocupes. Obviamente siempre que la posición lo permita, ¿no? Porque uno habla de estas cuestiones y quizás es muy abarcativo, pero siempre que la posición lo permita o que el giro del negocio lo permita, si puedo dar esa flexibilidad, creo que nos conviene a todos y me parece a mí que un poco como lo mencionaba Andrea, podemos empezar a hablar de fidelización, ¿no? Y lo que hago con eso también es bajar los costos de la rotación, que a veces eso no se ve, pero el yo negarle algo a un colaborador o a un empleado, lo que me va a generar es la renuncia silenciosa, ¿no? Y es una persona que se va a poner en búsqueda, me va a generar rotación y en definitiva a la persona que viene quizás me va a pedir eso y me voy a terminar dando cuenta que se lo tengo que dar, pero se lo podía haber dado al anterior sin que se vaya y sin que me genere el costo de la rotación. Bien, Gastón, muchas gracias. Carlos o Andrea, ¿quieren agregar algo a este punto en particular? No, comparto lo que Estamos bien. comentaba Gastón, así que, digamos, podemos avanzar. Yo Bueno, agrego una falta... última pregunta. ¿Qué Dale. tan flexibles somos para ser flexibles? Es decir, hablamos muchísimo de la flexibilidad, pero me parece que hay un tema ahí para trabajar también. Bueno, hay todo un desafío, ¿no? Las empresas multinacionales quizás, o las grandes, siguiendo un poco el discurso de Carlos, quizás van a la vanguardia de este punto. En las empresas pyme quizás van un paso atrás, o uno supone que irían un paso atrás en este sentido, entonces exigiría un cambio de cultura que creo que había mencionado Gastón al respecto, ¿no? Estamos medio en tiempo, yo no quiero pasarme muchísimo más. Sí les pediría una reflexión final a cada uno de ustedes sobre si ante esta problemática o este asunto que planteamos como disparador, que tiene que ver con las posibilidades que las pymes compitan y en la lucha por el talento. Por el talento en el amplio espectro de la definición, no solamente en los jóvenes, que con el sesgo que asumo tengo, uno piensa en ellos en particular en una primera instancia. Digo, ¿de qué herramientas pueden valerse o qué las diferenciarían en esa propuesta de valor, como típicamente se dice, para diferenciarse de las grandes? Yo iría por el lado de la cultura, por el lado de la cercanía. Hay varios argumentos que quizás son interesantes que ustedes como especialistas compartan con los asistentes. Abro el juego, lo dejo y con esto cerramos. No sé quién quiere recoger el guante.
Bueno, voy por ahí. Yo creo que la pyme, yo, digamos, soy fan de la pyme porque me parece que uno, quizá este sea un prejuicio, pero tampoco lo presento como una verdad. eh, en la pyme uno es más persona, ¿no es cierto? O vos tenés tu nombre, tu apellido, sos el ingeniero, sos el contador, sos el operador, eso tiene mucho valor para algunas personas. Cuando vos trabajas con 200 ingenieros, sos un ingeniero más dentro del grupo. Puede ser más talentoso o menos, pero el ingeniero es el de la pyme, donde hay 80 personas, 90, 40. Así que eso me parece que es útil, ¿no es cierto? Y por otro lado, el hecho, digamos, de que está más cerca de los niveles de dirección y entiende y recibe mejor las consignas y sus aportes son, digamos, recibidos directamente. Me parece que es una oportunidad para una etapa de la vida profesional de las personas y de la vida de un operador común, digamos. También, común digo por la tarea, no por el operador, sino que me parece que eso para mí tiene un valor enorme y creo que las personas lo están empezando a valorar, ¿cierto? Además, la pyme suele tener cercanía con su domicilio, probablemente hasta esté en el barrio o en la zona, y eso, digamos, una vez que lo experimentó, creo que crea, digamos, una cierta sana adicción a la empresa pyme. Bien, Carlos, muchas gracias. Andrea o Gastón, cualquiera de las dos, así vamos concluyendo. Bueno, gracias, Andrea. Creo, Pablo, una de las cuestiones principales es cambiar el mindset, ¿no? De cómo pensamos. Yo creo que uno en la vida se maneja en base a sus experiencias, lidera en base a sus experiencias, gestiona en base a sus experiencias, pero me parece que estamos en un momento donde tenemos que sacarnos un poco el chip de lo que hemos aprendido y quizás estar abiertos a estas cosas nuevas, ¿no? Coincido como lo decía Andrea, ¿no? Cuán flexibles podemos ser. Tenemos que saber que somos flexibles, bueno, pero cuánto o cómo aprender a hacerlo. Entonces me parece que el cambiar completamente el mindset que teníamos y abrirnos a lo que los jóvenes profesionales están necesitando, me parece que para las pymes va a ser clave, insisto con esto, ¿no? Para contar con el talento de ellos, que es lo que va a llevar al desarrollo de negocios. Bien, gracias, Gastón. Andrea, el cierre es tuyo. Bueno, yo creo que sumado a lo que dijeron Carlos y Gastón, es el tema de poder contar historias. Creo que la pyme tiene un gran cúmulo de historias desde sus directores, desde las generaciones que asumieron los cargos y me parece, o hasta inclusive los integrantes de la propia organización, creo que por ahí puede estar el nexo para poder encontrar y atraer a esas personas que necesitamos. Bien, clarísimo. Hay un tema siempre, ¿no? Hay muchas encuestas, ustedes saben, a nivel internacional y también local, y hay toda una línea discursiva direccionada a la humanización de las relaciones. Uno tiende a pensar que las pymes, con los dueños, hay todo un recorrido, como bien mencionaba Andrea, asociado al storytelling y demás, donde quizás puedan posicionarse y comunicarlo de una forma más asertiva, más atractiva, de acuerdo al target al cual se dirigen. Si hay cosas pendientes, habrá que ver cuánto conocen de la oferta pyme como lugares elegibles de trabajo, los talentos que en el mercado. Desconozco cuál es la respuesta, creería que no conocen tanto como conocen las grandes empresas, pero seguramente debe haber que hacer un gran esfuerzo comunicacional de posicionamiento y para trabajar la reputación. Eso creo que es De un la punto pyme. importante. Sí, la pyme tiene como un complejo a veces de inferioridad, que lo creó y que lo desarrolló, y no explota, digamos, o no muestra o no exterioriza el potencial que tiene la pyme, que son todas estas cosas que estamos conversando acá, ¿no? Ahí va, Carlos. Mil gracias. Dicho esto, estamos en tiempo, nos pasamos 10 minutos, pero creo que es una conversación súper agradable. No sé si hemos logrado poner blanco sobre negro, pero sí hemos planteado disparadores para saber por dónde va el mercado y qué cosas eventualmente podrían hacer las empresas PYME para posicionarse en el radar de los talentos, que no es poco, ¿no? Y para instalar en agenda pública este tema, que no desconozco hasta qué punto está instalado en la agenda del número 1 de los dueños. Así que les agradezco, Andrea, Carlos, Gastón, ha sido un placer. A quienes participaron también,
este webinario quede grabado, con lo cual lo vamos a estar compartiendo con aquellos que no pudieron estar. Y dicho esto, los saludo, esperamos haber hecho una nueva contribución para el entendimiento de esta problemática. En un gusto, Muchas doctor. gracias. Gracias, Muchas Pablo. gracias. Hasta la Gracias, Muchas gracias gracias por la a todos. oportunidad. Que tengan buena Gracias, un semana. gusto. Chao.